cosas que saber para los tiempos de conflictos. Una de las cosas de la que sí estoy seguro es que en este mundo nunca se pasa por él sin tener desafíos ni dificultades. Nadie, no me importa quién eres. Tú no me puedes decir que llevas 30 años en este mundo, nunca has tenido ningún conflicto. Y si dices eso, es que tal vez has causado muchos conflictos. Y ya eso ya es un pero en sí. Pero no se puede pasar por este mundo sin conflictos. Y muchas veces nos hemos encontrado en medio de tiempos difíciles sin saber qué hacer. No sé cuánto les pasa eso. Estás en medio de los conflictos, estás en medio de la prueba y no sabes qué hacer. Sin saber a dónde ir o con quién ir o a dónde acudir. Y en nuestra desesperación, porque como hay un camino sin salida, en nuestra desesperación es en que empezamos a buscar de Dios, acercarnos a una iglesia, a buscar las cosas espirituales. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, nos sentimos, yo no sé usted, pero sin fuerzas y muchas ocasiones sin esperanzas. ¿Cómo resolver este problema? Incapaces de poder llegar a una solución. A veces nos sentimos sin esperanza, que se nos olvida que Dios puede usarnos, a ti y a mí. Tanta es nuestra desesperación que se nos olvida que Dios nos puede usar a ti y a mí como parte de la solución de ese mismo problema del cual estamos pasando. Y se nos olvida. Cuando nos sentimos así y de esa manera, hay muchas cosas que se nos olvidan respecto a Dios y a los problemas. Por eso mucha gente no sabe qué hacer en los conflictos. Y más si no hay convicciones en sus vidas, si no hay valores en sus vidas, están confundidos, están sin dirección alguna. Y en esta hora vamos a considerar el libro de los Jueces, los capítulos 6 y 7. Quiero que juntos miremos a alguien que estaba en una situación terrible. Y quiero que miremos algunas cosas que necesitamos saber tú y yo para esos tiempos difíciles. La nación de Israel, la nación entera, estaba en las detonaciones de la opresión. Esta vez en las manos de los madianitas. La nación había disfrutado, dice la historia, de 40 años de bendición, de 40 años de prosperidad, de paz, después de que habían sido liberados desde la última opresión que tenía. Por eso se levantaron los jueces. Cuando Dios empezó a levantar jueces en la Biblia, como Sansón fue uno de ellos, es que llegaban naciones y se apoderaban del pueblo de Israel. Los filisteos fueron en el caso de Sansón, y Dios levantó a Sansón como juez. Ahora está levantando en este libro como un juez y como un libertador a Gedeón. Y estamos en los madianitas. Israel, los hijos de Israel estaban haciendo lo malo. Fíjese, exactamente la naturaleza del hombre. Amado, cuando Dios nos ayuda, salimos del apuro y volvemos otra vez a lo mismo, a hacer lo malo. Ellos habían experimentado a Dios, la liberación de Dios, el cuidado de Dios. Dios los ayuda, disfrutaron de paz y prosperidad por 40 años y empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, que empezaron los de madianitas a empezar a enseñorearse sobre ellos. Y ahora encontramos en esta historia, amado, Israel se encuentra en medio de 7 años de opresión en manos de los madianitas. 7 años. Cada año, durante la cosecha, los madianitas junto con sus aliados iban y barrían a Israel al llevarse todos los granos y ganados que podrían tomar, arruinando así las cosechas de la nación. O sea que Israel trabajaba sus tierras, amado, cuidaba el fruto, y cuando era el tiempo de la cosecha, por 7 años seguidos, venían los madianitas y los enemigos y arrastraban con todas las calabazas, con todo el trigo, con toda la sandía, con todos los mangos.
y no les dejaban ni maíz. Ahí salió el refrán. ¿Qué te quedó? Ni maíz, paloma. Se llevaban todo. Los mantenían, llegaban a oprimirlos. Miren lo que dice la Biblia. Ahora, yo les puse muchas citas bíblicas, no voy a leerles todas, simplemente para no traumarlos. Esto lo puede leer en su casa. Pero, amado, lo que voy a hacer aquí es darles la historia y explicaciones, pero ahí está la historia. Pero quiero sí leer el versículo 3. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio. Inclusive, brinquemos a ese mismo versículo. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Llegaban con sus ganados y con sus carpas como plaga de langosta. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria, mire cómo estaba Israel. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas. ¿Qué hicieron? Sabían a dónde ir. Que clamaron a Jehová. La nación entera vivía con temor. Mire el versículo 2. Amados, dice que el poder de Madián, el versículo 2, prevaleció sobre Israel. Ahí lo tienen en su cita, aunque no se lo pongan en el PowerPoint. Okay. El versículo 2, simplemente Madián, el poder de ellos prevalecía. Los tenía controlados. ¿No se ha fijado a veces en la vida que muchas veces las cosas, amados, en tu vida, las crisis, los conflictos, te controlan como que hay un poder sobre tu vida y no puedes? Tú quieres liberarte, quieres salir de esto, pero no puedes porque hay una fuerza que no te deja, que no te libera. Simplemente has querido, pero se nos ha olvidado ciertas cosas que nosotros hemos causado. Inclusive aquí dice, por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron, ¿qué? Escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. En otras palabras, en lugar de correrle a Dios, en lugar de ir y buscar el amparo de Dios, corrían y mejor se escondían. Y es lo que hacemos muchas personas cuando el problema, la crisis, los conflictos están en contra de nosotros. Lo más fácil que es correr, esconder. ¿Cuántos tienen ganas a veces de correr de todos los problemas que a veces han tenido? Alce la mano. ¿Verdad que todos tenemos? Digo, eso es lo más fácil. Yo he tenido muchas ganas de correr, inclusive hasta siento que a veces Dios ya quiere que yo me vaya de pastor y me vaya a Hawái a pastorear. Pero me doy cuenta que fueron los frijoles que me tomé anoche y simplemente digo, no, Señor, ¿qué me quieres? O sea, ¿cómo voy a dejar a la iglesia en esta bronca? En esta situación financiera sería una irresponsabilidad. Eso sí, terminando yo le voy a decir a Dios, ahora Dios, ¿quiere que me vayas o no? Dímelo. Porque siempre se va uno en la cima, no se va en el valle. Y mucha gente corre en los valles, no en la cima. La nación entera de Israel estaba desesperada al grado que de nuevo empezaron a clamar. Mire el versículo 6 otra vez, 17, y dice, era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo que, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de de la opresión, de aquellos que estaban causándoles problemas. La nación entera estaba en un punto muy bajo y se sentían abandonados, y ahorita voy a comprobarles, porque inclusive culparon a Dios. Es clásico del ser humano, después de que se olvida, culpar a Dios. ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué Él me abandona? ¿De dónde estoy? Cuando Dios dice, todo yo. ¿Por qué? Porque Dios no causa todo eso, Dios permite. Pero muchas veces fueron tus decisiones, mis olvidos, mi falta de agradecimiento con Dios. Inclusive muchas veces esto es lo que nos mete en problemas. Hoy en nuestra historia quiero que miremos algunas cosas que necesitamos saber para los tiempos difíciles. ¿Están listos? Número 1, durante los tiempos difíciles necesitamos saber, número 1, que Dios comprende el problema verdadero. Tal vez tú no entiendas por qué estás metido en esto. Dios sí sabe. Dios sí sabe por qué estamos metidos. ¿Cuántas veces nos encontramos a sí mismos en una situación donde realmente no vemos lo que nos llevó a esa situación? Tal vez
Muy en lo profundo sabemos el por qué está sucediendo esas cosas, pero no queremos admitirlo. No queremos admitirlo. La nación sabía que estaban en las detonaciones de la opresión. No es que nunca les había ocurrido antes algo así. Ellos ya tenían experiencia, ya sabían lo que era la opresión, ya sabían lo que era la esclavitud, ya sabían que cuando una nación venía y los invadía y los controlaba. Así que esa era la experiencia que se tenía. Pero sin embargo, la gente estaba tan angustiada. Dice el versículo 6, que la nación estaba a punto, en uno de los puntos más bajos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Inclusive en ese punto, dice el versículo que era tal la miseria. Porque recuerdan que venían los enemigos y los controlaban, mataban todos sus ganados y robaban todas las cosechas. ¿Qué les quedaba a ellos de comer? Para el año. Por eso a veces tenían que esconder el trigo antes de tiempo, tenían que esconder ciertos ganados en las cuevas para que los enemigos no se los llevaran, porque para contar otra vez todo el año y esperar otra cosecha era difícil. Era la miseria de ellos. La nación clamó a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Dios vino e inmediatamente expulsó a los opresores de la nación? Claro que no, Dios no lo hizo así. Mire lo que pasó, versículo 1. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Esta era la condición, el por qué estaban como estaban. Porque estaban haciendo cosas que ofendían al Señor. Y Él los entregó en manos de los madianitas durante ¿cuántos años? Cuando te olvidas de Dios, Dios dice, ¿es lo que quieres? Adelante. Dios los había liberado. Dios los acababa de liberar. Sansón había hecho historia ahí con ellos. Y si usted lee todo el libro de Jueces, se va a encontrar cómo los jueces siempre entran cuando el pueblo se retira de Dios. Y eso es muy natural de nosotros. Olvidarnos de Dios rápidamente. Ser mal agradecidos con Dios. Hay gente que me ha dicho, pastor, si yo no tengo algo que hacer en la iglesia, yo no voy a la iglesia. O sea, tú estás dispuesto, tú me estás diciendo, la única manera que tú vas a venir a la iglesia es si tienes un puesto. O sea, olvídate tu salvación, olvídate tu agradecimiento a Dios. Muchas veces nosotros no entendemos esto y Dios nos entrega a nuestra misma opresión. Mira el versículo 7. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto. Mire, el Señor es bueno para recordarles lo que ha hecho en el pasado con nosotros. Tierra de esclavitud, y los libré de su poder, también del poder, los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a dioses de los amorreos en cuyas tierras viven, pero ustedes no, ¿qué? Lo primero que nos dicen es lo primero que hacemos. Y Dios le dijo, ustedes no hicieron caso. Yo les dije que no buscaran a otros dioses, porque yo soy el único Dios para ustedes. Y el pueblo de Israel era muy fácil de buscarse a otros dioses. Dios les dio aquí una respuesta a la miseria y al clamor de ellos de una manera extraña. Dice la Biblia que Él envió a un profeta anónimo, porque no avisa, no sabemos quién es. Nomás dice, mandó un profeta, no hay nombre para ese. Es un profeta anónimo que Dios levantó para hacer todo lo que Dios tenía que hacer. Para que le avisara a la nación, porque tenían los problemas. ¿Por qué tenían los problemas en los cuales se estaban enfrentando? Dios no les dio al pueblo lo que querían. Dios le dio al pueblo lo que necesitaban saber. El pueblo quería pan, el pueblo quería ser liberado. Dice Dios, primero tienes que saber por qué estás metido en este problema. Tienes que reconocer tu problema. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, aún en muchas cosas en tu vida y en la mía? Ponte a pensar, aún usando un ejemplo con el dinero, ¿cuántas veces, amados, es la falta de disciplina de nuestro dinero o la administración de él que nos volvemos a meter en problemas? La gente dice, es que no gano lo suficiente. Te aseguro que si tú no aprendes de tu problema y eres un gastador, no importa lo que ganes, siempre vas a vivir en la miseria. No es la falta de dinero, es la falta de disciplina, la falta de administración.
Porque hay gente que tiene una disciplina y administración increíble y gana mucho más que muchos de ustedes y viven mejor que ustedes. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Para los israelitas, el verdadero problema no era la opresión, sino la falta de obediencia hacia Dios. No era que estaban siendo oprimidos, simplemente eran desobedientes a Dios. Dios sabe cuáles son nuestros problemas verdaderos para que Él pueda ayudarnos en nuestros momentos de conflicto. Así que no importa lo que tú y yo estemos pasando, Dios nos va a indicar cuál es tu problema, cuál es mi problema. Y va a decir, esto es lo que tienes que arreglar en tu vida. Y tenemos que ser abiertos, sensibles a lo que Dios nos quiera decir. Porque muchas veces no queremos reconocer cuál es nuestro problema y Dios no puede ayudarnos. Tu problema no es tu conflicto, tu problema es tu desobediencia a Dios. Número 2. Durante los tiempos difíciles necesitamos saber que Dios conoce tus capacidades. Hay un versículo en Corintios que Dios nunca nos va a dar más de lo que podamos resistir, ¿no es cierto? Ninguna tentación, más de lo que podamos resistir. Él sabe lo que podemos cargar. Veamos lo que Dios está por hacer aquí. Versículo 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joab, del clan de Abisai. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. O sea, hay que esconderlo antes de que lleguen estos gandallones. Pero mira, aquí está. Y mire lo que pasa aquí. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo. ¿Y qué le dijo? ¿Hombre qué? Guerrero valiente. ¿Dónde estaba escondido? En las cuevas. Y no era Bin Laden. Okay. Pero estaba escondido. Pero ¿sabe qué? Dios estaba mirando un potencial en ese hombre. A pesar de que el temor y la opresión lo tenía atado. Sigue diciendo ahora, mire, aquí está el reclamo. Porque siempre culpamos a Dios. 13. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede en todo esto? Adiós. O sea, ¿no te das cuenta que aún tu padre sirve a Baal? Porque el papá de Gedeón estaba con él, era un idólatra. Y tú ya culpamos a Dios. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a mano, culpando a Dios siempre por nuestros problemas. Porque así es el hombre. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios causa esto? O sea, tú y yo, el hombre, siempre piensa que todo lo malo viene de Dios. No, todo lo malo del diablo. Dios lo permite muchas veces para llamarte la atención, para que tú entiendas que necesitas ayuda y la única persona que te puede ayudar es Él. Y Dios sabe que tú puedes salir de eso. Con su ayuda y con tu potencial y tus habilidades, Dios sabe que tú puedes salir. Mire, el Señor lo encaró, versículo 14, y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Ve con la fuerza. Mira el potencial que Dios está viendo en Gedeón. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan, o sea, mi tribu, es el más débil de la tribu de Manasés. Yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre, porque yo estaré con ¿quién? Contigo. Dios está a punto de ofrecer una solución para las personas a través de una fuente no muy probable para este pueblo, pero sabemos, yo no sé qué fue lo que le atrajo a Dios de Gedeón, pero algo vio Dios en Gedeón, que le dijo, tú tienes el potencial, tú tienes la habilidad, tú puedes salir. Un ángel del Señor vino a Gedeón y más o menos le dice a Gedeón, tú eres la solución para el problema que la nación está enfrentando. Y Gedeón es llamado por Dios. Gedeón desafía al ángel en el versículo 3 y quiere saber por qué están en las condiciones en que están y por qué Dios no ha hecho nada al respecto. Porque a veces le reclamamos a Dios, oye Dios, ya basta. ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no cambias el corazón? ¿Por qué no haces esto? Dios sabe lo que y su tiempo y quiere nuestra cooperación en todo este caso. El ángel del Señor le dice a Gedeón que iba a liberar a la nación. Gedeón no se siente capacitado para hacer
él el que sacaría a la nación de la opresión. Mire, Gedeón tenía muchos peros en contra de él. Él era el más pequeño de la familia, de la tribu más insignificante. Y el ser el hijo más pequeño en una tribu y en una familia, es que la ropa del grande era para el pequeño. Así pasa en las familias, ¿no le pasó? El grande ya no la puede usar, el que sigue, y te la dejó como la ropa de hoy, moderna, todo rompido. Y lo que el grande no quiere hacer, que lo manda a hacer el pequeño. O sea, esa era la posición de Gedeón. Ese era lo que él tenía que hacer. Tenía muchos peros. No solo eso, sino que el padre de Gedeón era parte del problema, era un idólatra. Vea el versículo 28, se va a dar cuenta. Estaban adorando a Baal. Con todos los peros en contra de él, Dios sabía las capacidades de Gedeón. Y notemos el versículo 12, en donde el ángel lo llama guerrero valiente. Se trata de un saludo extraño, teniendo en cuenta que era una posibilidad que Gedeón se estaba escondiendo mientras trillaba el trigo. Y le llama valiente. En otras palabras, ya era hora que Gedeón dejara de sentirse sin esperanza y empezara a sentir el poder de Dios. Y es hora de dejar de sentir lástima por uno mismo. Amado, sacudirte el problema y decirle, mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Y es tiempo que el pueblo de Dios entienda que Dios es más grande que cualquier cosa y cualquier circunstancia que se te pueda enfrentar en la vida. Era tiempo de Gedeón de verlo de esa manera. Porque el ángel le dice en el versículo 14, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envío. Ahora mira el versículo 16, y el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre, porque yo estaré contigo. Notemos que el Señor le dice a Gedeón que él era el que enviaba, el que lo enviaba y que estaría con él. Y a través de Gedeón los madianitas serían derrotados. ¿Sabe cuántos había en el enemigo de los madianitas y sus aliados? 135,000 personas. Ese era el ejército que venía cada año y atacaba a Israel. 135,000, ahorita le voy a dar algunos números. Pero mayor era Dios. Tú y yo, y tú y Dios son la mayoría. Gedeón y Dios son la mayoría. Amados, tenemos que empezar a creer esto. No solo creer en las historias bíblicas, creerlo para nuestras vidas en este tiempo, porque Dios todavía sigue haciendo milagros. Cuando nos metemos en problemas, en situaciones difíciles, nos olvidamos de que Dios sabe lo que podemos hacer y cómo podemos hacerlo. Dios no nos llama para hacer lo que no podemos hacer, a menos de que Él vaya a estar ahí con nosotros. Amados, tú y yo no podemos hacerlo aparte si Dios. Yo no la hago sin Dios, tú no la haces sin Dios. Miren lo que dice Juan, en primera de Juan 4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Y si tú eres hijo de Dios, Dios está contigo. Tienes que creer a esa verdad. Denle un aplauso al Señor sobre eso. Debemos recordar lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Sabe lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. No, sino al contrario, de poder, de amor y ¿qué? Oh, ese es el espíritu que tenemos, no un espíritu de miedo, de temor, porque el temor no es de Dios. El amor de Dios echa fuera todo temor, pero tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mayor es el que está, el que nos envía, el que camina con nosotros. Y tenemos que entender eso, que tenemos poder. No importa qué tan pequeño, insignificante, joven o grande seamos, Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas. Tienes que creer que es el Dios que te llamó. Tenemos que creerle. Durante los tiempos difíciles necesitamos saber, número 3, que Dios te guiará a través de algunas acciones difíciles. Oh, Dios te va a llamar, te va a enviar, pero no van a ser cosas fáciles. Cuando tenemos problemas en nuestras vidas que necesitan de nuestra atención, hay veces que Dios nos lleva
a hacer algunas cosas difíciles, a tomar decisiones difíciles. No me digas que no, a veces tienes que tomar decisiones de convicciones, decisiones difíciles en tu vida. No puedes agradar a todo el mundo. Y quiero decirles, si uno estudia la historia de Job, la misma esposa le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Gracias a Dios por la ayuda idónea, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Mujer, ¿qué esperas de Dios? Nomás el bien y el más no. Dice, mi Dios me dio y mi Dios me quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ese es el Dios que tú sirves. Pero para decir esas palabras y sostenerte firme en una prueba, tienes que tener convicciones basadas en la palabra y en lo que tú has creído de parte de Dios y que Dios te va a guiar por momentos difíciles. Antes de que Gedeón pudiera limpiar a la nación de su idolatría, Gedeón tenía que hacer alguna limpieza primero en su casa. Mire lo que pasó aquí el 25. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre. El segundo, mire, puedo decirles algo a mis hermanos que andan diciendo, el Señor me dijo, y nunca les dice nada en concreto. Cuando Dios te habla en concreto, no anda ahí, adivina, si no es Walter Mercado, mi Dios. Porque hoy los cristianos, el Señor me dijo, ¿y qué te dijo? Pues yo no sé, tú tienes que adivinar. No, pues. Y es cuando me hacen que me saque el viejo hombre y le digo, no manchen. O sea, si Dios te dijo que te dé todo el detalle, mire, lea la Biblia, hermano. Lean la Biblia. CFC lea la Biblia. Es un libro como de estos. Muy interesante. Mire, Dios está hablando con Gedeón, ahí le va. Y le dice, toma. Le da detalles. Así que eso que Dios me dijo, ¿qué te dijo? Pues que usted le va a venir algo mal. ¿Pero por qué? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Ahí está. Un toro del rebaño de tu padre. O sea, no vayas con el compadre, no vayas con el vecino. Ve con tu padre. Y que sea el segundo, no el primer toro. Fíjese lo específico que está aquí. El que tiene, ¿qué? ¿Cuántos años? ¡Ay! Gedeón no era Walter Mercado, créalo. Dios le está dando instrucciones. Cuando Dios te habla para alguien que dice, Dios me habló para decirte esto, pues dile a Dios que te dé todo el detalle. O mejor, calladito te ves. Más bonito. ¿Creen la Biblia ustedes? Por eso a mí cuando me vienen y me dicen que Dios me dijo que aquí hay condenación. Sí, ¿y cuál condenación? ¿De dónde? No sé. No, pues entonces Dios no te dijo. Fue el Dios de los frijoles, o sabrá Dios. O sea, si vas a juzgar a alguien y traer condenación, dilo bien. Y respáldalo con la palabra. Ahí le va. Derriba, ahí está, hasta le dice qué hacer. Derriba el altar de tu padre. ¿De quién era el altar? ¿En dónde había idolatría? En la casa de Gedeón. Así que la primera casa que tenía que ser limpiada, ¿cuál era? ¿Qué ha dedicado a quién? A Baal. Para algunos ahí pondríamos al gordo y la flaca. A la televisión. Ese puede ser tu Baal. A tu trabajo. Ponle ahí Baal. Ouch. A ti mismo te ves en el espejo y espejito, espejito en la pared. Dime, ¿quién es lo más hermoso de todos? Imagínate que te diga la comadre. Eso puede ser tu Baal. Ahí le va. Mire el versículo 10. No, 27. Gedeón llevó a 10. No fue solo, dice, no, por si se levanta raído de mi papi, mejor me llevo a 10 de mis siervos. E hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero mire, aquí está la clave. Pero en lugar de hacerlo de día, ¿lo hizo de qué? Todavía había un espíritu de miedo ahí. Para que nadie lo viera. Pues tenía miedo ¿de quién? Y de los hombres de la ciudad. Cuando Dios te manda a hacer algo difícil, tú tienes que agradarlo a Él y enfrentarte a lo que pueda venir.
Y ese es ahí donde nosotros fallamos. Sabemos que Dios nos está mandando a tomar decisiones difíciles, cruzar por valles difíciles y no queremos. No estamos dispuestos a pagar el precio. Gedeón fue llamado a limpiar su casa. Gedeón estaba dispuesto, pero tiene miedo puesto que lo hizo de noche. Y muchas veces el camino hacia la recuperación comienza con nosotros mismos. Mi pregunta, o siempre me pregunto, ¿cuántas veces hemos sabido sobre eso y sabemos lo que tenemos que hacer? Pero no estamos dispuestos a enfrentarnos a las cosas difíciles. A veces Dios nos llama a hacer cosas que no son populares con otras personas. ¿Cuántos de aquí tienen un conflicto en su vida, por lo menos? Además, alce la mano. Muy poquito. Conflicto, problemas en su vida, situaciones en su vida que son difíciles, que yo no sé qué hacer. ¿Verdad que no estamos solos en esto? Estamos en buena compañía con todos los demás. ¿Verdad? Pero también Dios está con nosotros. Pero tenemos que tratar con nosotros. Y a veces tenemos que tomar decisiones que no son populares. Miren, hermanos, del versículo 28, 29, el pueblo se levantó y miró, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Cómo es que se lo llevaron si me debía un milagro? ¿Quién fue? Y dice la Biblia en el 29 que hicieron una investigación cuidadosa y dieron cuenta que era Gedeón. Y fueron en el 30 los hombres de la ciudad y le exigieron a Joás, saca a tu hijo, que era el padre de Gedeón, para que muera, porque destruyó el altar de Baal. O sea, el Dios que tenía que cuidarlo fue destruido. Al Dios que ellos, mientras duermen, los cuida, le dieron en la torre. Y todavía van y lo defienden. Dios no necesita que lo defiendan, Él se puede defender solo. Él se puede defender solo. Pero muchas veces esto nos pasa a nosotros porque dejamos al Dios verdadero, a Jehová, a Yahvé, a Adonai. Lo dejamos y vamos buscando otros dioses. Porque no estamos dispuestos a enfrentarnos a situaciones difíciles. Mire, la gente no estaba muy contenta con Gedeón, lo quería linchar. Es lo que dice, y lo querían linchar, dándolos. Pero dijo el papá, no, ¿sabes qué? Si Baal es Dios, que se defienda solo. La única manera de defender a su hijo. Si Baal es Dios, que se defienda solo. Él está grandecito, Él es Dios, que se defienda solo. Y si en verdad al Dios que tú sirves, que no sea Dios, Jehová, es Dios, a ver si se puede defender solo. No, te va a dejar en vergüenza. Por eso la gente estaba en miseria, porque estaban sirviendo a un Dios derrotado. Así que tenemos que tomar decisiones aún en contra de la corriente, hacer limpia. Número 3 o número 4. Durante los tiempos difíciles necesitamos saber que Dios te dará la confianza que necesitas. Cuando somos llamados a hacer cosas drásticas, Dios nos dará la confianza que necesitamos para llevar a cabo la tarea que tenemos por delante. Después de que Gedeón se mantuvo firme, decidió obedecer y adquirió confianza. Y en la historia que tenemos aquí, amados, aquí vemos algo hermoso, que Dios le dijo, vas a hacerlo y tú vas a darles a ellos la libertad. Entonces dice la Biblia algo muy interesante que me llamó la atención, el versículo 34. Y dice, entonces Gedeón, poseído ¿por quién? Por el Espíritu del Señor. Qué importante es esto, mis hermanos. Si queremos nosotros, tú y yo, derrotar el conflicto, el problema de nuestra vida, tenemos que dejar que el Espíritu tome posesión total de nuestras vidas. Total de nuestras vidas. No solo eso. Ahora, en los siguientes versículos hay un intercambio interesante, donde el Gedeón ya estaba convencido, pero pide señal. Usted sabe lo que pidió. Donde le dijo al ángel, ok, si en verdad Dios me ha mandado y a través de mí, no voy a leerles todos los versículos, pero dice, si a través de mí va a liberar al pueblo, entonces quiero una señal. Y la señal es que puso un vellón, dice, y en la noche, que todo el rocío de la noche esté alrededor, que esté seco y el vellón esté mojado por el rocío. En la mañana se levantó, dice la Biblia, y fue, miró el vellón mojado y fue y lo escribió y sacó un balde de agua. Esa era una señal. Dijo, Señor, ahora te voy a dar otra señal. No se enoje conmigo. No quería tocarlo. Más dice, otra señal. Ahora que hacía al revés. Que el rocío esté alrededor y que el vellón esté seco. Y así lo hizo. El siguiente día se levantó,
Estaba el rocío del amanecer alrededor del vellón y el vellón estaba seco. Pero Dios dijo, mira, si eso no te basta y todavía no me tienes confianza, agarra a tu criado, desciende al campamento, es lo que dice el versículo 10 en adelante. Desciende del capítulo 7, desciende al campamento para que oiga lo que se está diciendo ahí. Y descendió. Y empezaron ellos a oír en el campamento donde había dos soldados hablando, que uno soñó que un pan de cebada venía rodando en contra de ellos. ¿Y sabe lo que le dijo el otro soldado? Es que es el ejército de Gedeón, del espíritu de Gedeón que viene en contra de nosotros. ¿Y sabe lo que hizo ese hombre? Cuando oyó palabras del enemigo del Dios verdadero, fíjese, palabras del enemigo del Dios verdadero, que se postró y adoró a Dios y dijo, Señor, aquí estoy, voy a hacerte caso. Lo tuvo que oír de los enemigos del Dios verdadero. ¿Por qué no le creemos mejor a Dios? No nos basta con lo que Dios nos está diciendo, que yo estaré contigo, que nunca te dejaré, que no te abandonaré. Y cuando él escuchó estas palabras, simplemente adoró a Dios. Y empezó a animar al pueblo, porque es lo que dice el versículo 15 del capítulo 7. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Mire, ¿sabe por qué Dios hace lo que quiere hacia nosotros? Él quiere ese acto siempre de nosotros. ¿Cuál acto? Adoración. Alábale. Ese canto de Ricardo que hemos cantado, Dios, alábale en la prueba, alábale en la lucha. El problema cuando ya Dios hace tu milagro, se te olvida de alabarle y adorarle, bueno y sanito. He escuchado mucha gente que hemos orado por ellos, Dios los sana y ya no vienen a la iglesia. Al contrario, se van a otra. Bueno, Señor, ni modo, nos usaste para ayudarlos en este proceso, pero nos abandonaron. Dios quiere manifestar su poder para que tú y yo lo alabemos. Déjeme irme más rápido porque ya el tiempo ha avanzado. Sí. Durante los tiempos difíciles, necesitamos saber, número 5, que Dios espera una dependencia total. Dios espera que tú confíes, no ciegamente, sino que estés consciente en quién has creído. Déjenme relatarles rápidamente la historia. Yo les dije que el ejército contrario eran 135,000. El ejército que se juntó cuando Gedeón convocó al ejército fueron arriba de 32,000. Y Dios dijo, oye Gedeón, llevas mucha gente. Oye, espérame. ¿Cómo que arriba de 32,000 mucha gente para 135,000? ¿No cree usted que no está parejo el asunto? Y Dios todavía le dice, no, llevas mucha gente. Porque ustedes tienen la tendencia, dice Dios, de llevarse todo el crédito. Yo les voy a quitar ese privilegio, ahora el crédito va a ser para mí. Y dile a los que tienen miedo, es lo que está diciendo la Biblia ahí en eso, los que tienen miedo que se regresen a sus casitas. Y se regresaron nomás 22,000. Y le quedaron 10. Ah, caray. Así que mire, imagínense 22,000 miedosos estaban ahí. Y cuando le quedaron 10, dijo Dios, oye Gedeón, todavía tienen mucha gente. 10,000. That's a lot of people. Porque Dios habla inglés. Y digo, that's a lot of people. Y dice, ¿sabes qué? Mándalos al río, yo te voy a decir quién. Y les puso señales. En otras palabras dice, el que llegue al río, Gedeón, y se incline y con la mano tome agua y la lleve a su boca. Y voy a diferenciar entre ellos, o aquel que se arrodille y haga esto, como los voy a diferenciar. 300 lambieron el agua como perros, dice la Biblia, se agacharon y empezaron a tomar así. Dice, con esos 300 tengo. Ahora, ¿quién sale a un ejército en contra
de 135,000 con 300 soldados. Don't stain God. Ahora, hagan las matemáticas, divídalo eso. Son 450 soldados por uno. Haz de cuenta que usted saliera ahorita y 450 cholos lo van a rodear. ¿Qué? Imagínese usted solo y 450 cholos allá afuera, todos tatuados. ¿Qué haría usted? 1 contra 450. ¿Sabe lo que haría? Patita, ¿para qué te tengo? Córrele, pollito, que te alcanza el gallo. Okay. Y todavía Dios le dice a Gedeón: para las armas quiero que lleves una antorcha, una vasija y una trompeta. What? Ajá. Una vasija, una antorcha y una trompeta. O sea, espadas, si quiere, pero eso no lo vamos a usar. Y vas a dividir esos 300 en 3 grupos. Sepáralos de a 100. Y vas a rodear el campamento y cuando yo les diga, griten, van a gritar. Y dice la Biblia, hasta se me enchina la piel. Dios y 300 eran la mayoría. Dios quiere que tú confíes en Él. Dios quiere que yo confíe en Él. Dios quiere una dependencia total cuando estamos pasando por problemas. Y termino con el último punto y el pueblo de Dios dice, amén. A ver, vengan los músicos rápido. Durante los tiempos difíciles necesitas saber que la batalla le pertenece al Señor. Él es el que te va a dar la victoria. Él es el que te va a ayudar. Dios no quería que esa batalla fuera de Gedeón. Lo iba a usar, pero la batalla era de Dios. ¿Sabes qué? La batalla con el enemigo no es tú contra el enemigo, es Dios con él. Comprobando de nuevo su poder, su gracia. Usted sabe lo que pasó. Cuando gritaron, era la medianoche y el cambio de guardia. Estaban los 3 grupos separados, gritaron, quebraron la vasija, se alumbró el campamento porque la antorcha estaba dentro de la vasija y gritan con la trompeta y entre ellos dice que se asustaron y empezaron a matarse y a correrle. 300 personas. Aquí no se trata de qué tan grande era la batalla. Puedo decirles algo, se trata de qué tan grande es tu Dios. Porque no hay problema más grande que el de Dios, que mi Dios. Y si tú estás pasando por tiempos difíciles, por tiempos financieros difíciles, por tiempos personales difíciles, por tiempos físicos difíciles, por tiempos de enfermedad difíciles, la batalla es del Señor. Tú y yo tenemos que saber por qué me estás trayendo por este proceso, Señor. Pero quiero cooperar contigo. Póngase de pie. Voy a suplicarle al liderazgo de la iglesia que se ponga aquí enfrente. Mirando a la congregación. Van a cantar alaba. Y si tú quieres acercarte al Dios verdadero, al que va a pelear por ti, para que Él reciba toda la gloria y todo el honor y toda la adoración tuya, pásale, pásale.
rechaza oración, oración es alimento. No te detengas, vente hacia el frente. Nunca he visto un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, no importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Y comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender de lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y vas solamente esperar de lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Tu alaba, es simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No alaba, porque su alabanza la escuchará. Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas.